Buenas noches, bienvenidos al encuentro sincrónico de la fase de planeación para el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Es un gusto que ustedes estén aquí, poder compartir el conocimiento, poder estructurar las evidencias y poder comprender los temas. Es importante que ustedes tengan en cuenta que para hoy vamos a ver el diagrama de despliegue, validación de documentos y los artefactos. Entonces vamos a continuar revisando acá la guía. Entonces, ya hemos mirado el informe de entregables, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado modelado, diagrama de clases, desarrollo de la arquitectura de software, de acuerdo con el patrón de diseño seleccionado, taller de arquitectura de software, el mapa conceptual sobre la identificación y la caracterización de los componentes de ciclo de vida del software, la arquitectura de software nuevamente, y comenzamos con esto. Diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto de software. Entonces vamos a hablar sobre el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue para el caso de estudio también se conoce gráfico de red o mapa de red. Se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos de software del nodo, vértices y líneas que ayudan a representar las relaciones entre los grupos de entidades. En elementos a tener en cuenta, definir la arquitectura de software, definir el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales, utilizar herramientas para la elaboración de los diagramas, identificar los conceptos claves, agregar enlaces para conectar conceptos, revisar la lógica correcta, debe seguir las normas básicas de presentación de un proyecto. Listo, que deben realizar el diagrama de despliegue. Entonces, si se dice que el diagrama de despliegue modela la disposición física de los artefactos de software, ¿ustedes qué entienden? Digámoslo, si no entienden física, artefactos de software, digámosla, en modelar la disposición física. ¿Qué creen que es la disposición física? ¿Ah? ¿Qué es esa disposición física? O ustedes en sus proyectos, ¿cómo van a hacer el despliegue físico de cada uno de los componentes que van a desarrollar? Jimmy Ramos. ¿No está Jimmy? John Faber. Buenas noches, instructor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, señor, yo pensaría que de pronto sería el software, el hardware, perdón. Sí, pero ¿cuáles son los componentes de su proyecto? ¿De qué se trata? Esto es una empresa de glamping. ¿Y cómo usted va a proyectar el software que va a crear frente a los componentes físicos? Uy, no, me corchó. O sea, ¿cómo va a instalar el software que va a crear? ¿En qué? ¿En qué lo va a instalar? ¿En un computador, en un servidor, en los teléfonos? ¿Cómo lo va a hacer?
Así, pues la idea sería instalarlo en un computador que funcione como servidor para que recepcione toda la información que allí se va a almacenar y a distribuir con todas las aplicaciones y funcionalidades del software. Ángelo, Cuéntame, cuéntame, instructor. lo he extrañado, hermano. No tenía luz, instructor. No sé por qué su nombre se me quedó en la cabeza mía. Es Debe fácil ser de porque aprender. tengo un amigo que se llama Angelo Caro y debe ser Ah, por eso. ¿Cómo ha estado? ¿Por qué no había vuelto, hermano? no tenía luz, instructor. No es que por acá en Santander hubo un problema ahí. Quedaron sin luz un poco de pueblos. ¿En cuál Santander? Acá en Santander, Santander. No el norte, acá el normal, por allá en Landazuri. En la vía esa de Barbosa, De razón que Barbosa, me, de razón que Barbosa me, algo. de razón que me cae bien. Porque, No, porque tengo familia ahí en el Socorro Santander. sí, eso está por acá cerquita. Mi abuela es de allá. Sí, sí. Bueno, Ángelo, ¿y de qué se trata su proyecto? Mi proyecto es de, es como de administrar rutinas. De la gente que no sabe cómo organizarse en el día a día, pues ¿Y cómo algo es el así. despliegue a través de cómo va a realizar el despliegue para su proyecto? Pues la idea que yo tenía era que pues sí es una aplicación de escritorio o móvil, realmente también se podría adaptar en un futuro y que tuviera una conexión mediante un servidor donde se guardara pues ahí la data. Pero me llama mucho la atención que diga que es una aplicación de escritorio y no web. O sea, es para una sola persona, ¿cómo la va a descargar o cómo la va a hacer? Pues no estoy muy seguro, sinceramente. Capaz y, capaz y necesito un poco más de ayuda en eso, porque según yo, el objetivo era hacer una aplicación de escritorio. No sabía que Bueno, se usted, podía hacer una aplicación web. dígame una Ah, aplicación de escritorio que conozca. una aplicación de escritorio que conozca, pues no sé, Spotify puede ser. ¿Spotify cree que es una aplicación de escritorio? Sí, ¿no? ¿Y a dónde se conecta para usted escuchar las cosas que están en Spotify? Pues ellos tienen su almacén de canciones ahí. ¿Web? Realmente, ¿Eso es una pues no, aplicación web? no, realmente no, porque tiene su propia aplicación. O Por sea, eso, pero pero sí, ¿dónde está la música? ¿En el escritorio? ¿En su equipo? ¿O está en formato web? no, pues claro, está. Ah, Sí, bueno. o sea, no, no está dentro del equipo, sí. Ok, entonces dígame cuál aplicación de escritorio conoce usted. Podría ser entonces Steam. Le voy a decir una, le voy a mostrar una aquí para que la conozca. A ver si la reconoce. A ver, Esta es una aplicación de escritorio. Se llama StatUML. Yo la descargo y todo lo que hago aquí queda dentro de mi escritorio. Él me da las herramientas para utilizarla, pero todo lo que yo realice aquí, ella queda dentro de mi escritorio. No tengo ninguna conexión web para poder realizar lo que debo hacer. ¿Sí? ah, ya. Entonces, esta es mi aplicación de escritorio. Pero si yo le muestro otra aplicación como esta, ¿sí? Esta es otra aplicación que yo tengo y que pareciera de escritorio, pero realmente yo estoy acá y todo lo que hago lo hago vía web, porque todos los correos los puedo
los puedo revisar desde cualquier lugar. ¿Sí? Claro, Tengo claro. Sí, accesibilidad. En cambio, lo que hago en StarUML solo lo puedo ver desde mi equipo. Tenga en cuenta eso, ¿no? sí, Esa es la sí, sí. diferencia entre una aplicación de escritorio y una web. Sí, entonces usted va a descargar y acá va a comenzar a hacer simplemente lo que tiene que hacer o usted necesita conectarse vía web. Listo. Entonces vamos a hablar del diagrama de despliegue y vamos a imaginarnos cómo desplegamos nuestro hardware y cómo instalamos nuestro software en dicho hardware. Entonces, el objetivo de estos diagramas es mostrar la disposición de las particiones físicas. O sea, vamos a hablar de, si usted le hablan, ¿en qué podría usted instalar un software que crea? ¿O en dónde podría utilizar un software que crean? Ahorita los componentes son limitados, son como 7 o 10 de pronto. ¿Cuáles serían esos componentes donde usted podría instalar el hardware? ¿Cuál sería el hardware donde usted podría instalar ese software que usted está creando? Hablemos del primero que todos están mirando ahí de frente. ¿En dónde? ¿En el computador? En el computador, ¿sí o no? Pues usted puede acceder vía web o vía escritorio, vía una aplicación fija desde su computador. Algunas otras personas pueden estar mirando la clase si están desde el trabajo o vienen desde el bus. ¿En dónde? En el teléfono Android o Claro, en el iOS. celular. Entonces hablemos para generalizar los dispositivos móviles, ¿sí? Que son los celulares. También podríamos de pronto utilizar otros dispositivos que son más grandecitos, pero parecen celulares, pero son más grandes. ¿Qué son cuáles? ¿Una tablet? Tablets. Las tablets, ¿cierto? Entonces, esos son los dispositivos ahorita, esos tres, que son más comunes para nosotros instalar un software, ¿cierto? De pronto podemos dividirlos en varios, ¿no? Entonces, de pronto decimos, no, que va a haber un computador de escritorio, o puede ser un portátil, o puede ser un celular gama alta o gama media, según las características, o las tablets según las dimensiones, ¿sí? Y las velocidades que manejen. Listo. De pronto podríamos, si su software fuera especializado, ¿sí? Podría crearlo para algún periférico, ¿no? Entonces, para de pronto darle alguna funcionalidad al teclado, al mouse, a la cámara, etcétera, etcétera. Pero en este caso no creo que aplique tanto. Listo. Entonces, ahora que ya identificamos, primero, esa disposición de la parte física, ¿sí? Y sabemos que el sistema de información va a tener algunos componentes físicos, ¿cierto? Y el software que ustedes van a crear y la relación que tienen estos dos componentes entre el hardware y el software para poder unirse, que el software utilice los recursos del hardware, los recursos de la máquina y poder realizar y cumplir una función, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a identificar. Hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿cierto? Ustedes ya vieron que hay aplicaciones web o aplicaciones móviles o aplicaciones de escritorio para que ustedes puedan identificar y saber la suya hacia dónde va dirigido. Entonces, con este diagrama vamos a representar los tipos de elementos o nodos y las conexiones entre sí y la distribución de los componentes del sistema de información con respecto a la partición física del sistema. Una definición concreta del nodo, prescindiendo de determinados detalles. No tenemos que ser tan específicos, ¿sí? Porque vamos a dejar algunos detalles por fuera, pero sí vamos a mirar cómo es la continuidad, tanto del diseño como de la construcción, como de la información, cómo va a viajar, cuáles son los nodos de la parte física, cómo funciona realmente su software sobre esos componentes. Entonces, para nosotros poder desarrollar esto, pues tenemos que mirar los componentes del diagrama de despliegue. Y el primero que encontramos es un nodo, ¿sí? ¿Qué es el nodo? Pues es un elemento para representar un elemento físico. Entonces, los nodos tienen elementos físicos que interactúan de alguna manera con el sistema o bien forman parte del mismo. Entonces, ahí el nodo
es un cubo, ¿cierto? Como en 3D, para que ustedes lo vean ver. Y acá vemos, vea, tenemos un servidor físico, ¿cierto? Un servidor de base de datos. Y tenemos una base de datos física que debe ser como un disco duro donde está la base de datos de la app 1 y la base de datos de la app 2. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo de una anotación de un nodo y un nodo compuesto. Y los nodos en su interior tienen una estructura que son los artefactos, que son los elementos como programas de software o archivos que vienen en los nodos. Entonces es toda la parte lógica que tiene ese nodo. Y para finalizar este diagrama que está compuesto solamente por 3 componentes, está pues las conexiones y ilustran cómo están conectados los artefactos y cómo se comunican a través del sistema. Entonces acá ve, hay un servidor web a través de una LAN, ¿sí? De una red LAN, se comunica con un cliente. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí comprendieron cuáles son los elementos del diagrama de despliegue? Sí, señor. Listo. Ahora, vamos a mirar este primero que es muy básico, donde encontramos un componente físico que es un computador. Dentro de ese computador está el disco duro y dentro del disco duro de nuestros equipos de cómputo encontramos el software de sistema operativo, el software de antivirus, todo está dentro del disco, el software utilitario y el software de controladores para que nuestro equipo funcione. ¿Listo? Entonces, esos son los componentes que están estructurados. Ahora bien, ya mirando con la notación del diagrama, está el ejemplo. Y en este ejemplo encontramos un cliente, ¿cierto? Y el cliente tiene una interfaz, un buscador y un servidor Ajax. También puede tener un cliente móvil y hay una interfaz móvil. ¿Sí ve? Acá tiene los 2 componentes de hardware para que ustedes miren también en sus aplicaciones cómo va a ser. Es más, si esto es una aplicación web, pues usted la podría ver desde su computador y desde su dispositivo móvil, ¿no? Y esto está conectado a un servidor web que tiene ciertas aplicaciones como la aplicación .war, el Apache Tomcat, que es el servidor de aplicaciones, las utilidades, y esto va unido, este servidor web va unido al servidor de aplicaciones con el EJB, con el acceso a la base de datos y con el service web o con el web service. Y esto está conectado pues a la impresora y a otra base de datos. Y ahí está el despliegue de nuestro dispositivo. ¿Listo? Entonces ya van más o menos ustedes teniendo idea de cómo van a realizar su proyecto o no. ¿Sí o no? ¿O todavía tienen? Sí. Listo. Entonces, vamos a utilizar esta UML ¿para qué? Para realizar nuestro modelo. Entonces, ya lo Instructor, qué pena una pregunta. Sí. Dígame. Pues ahí, ya, ahí me escuchas, ¿sí? Sí. Según ahí lo que vi, pues el ejemplo está claro como prácticamente una página web. Ajá, sí, Mi, para mi, unos servidores web. mi duda está, digamos que, pues digamos, en mi aplicación es más que todo concentrada, una aplicación netamente concentrada a que esté instalada en el computador y todo va a funcionar en ese computador. Es decir, tanto la parte visual está en ese computador y la base de datos, todo va a estar en ese computador. Entonces solo va a tener un nodo que va a tener unos subnodos, ¿no? Algo Ok. como esto. ¿Cierto? Va a tener acá su computador y va a tener pues su base de datos acá y va a tener pues
su interfaz gráfica de usuario ahí y va a tener ahí todos los servicios, ¿no? Es algo Ok, así. ok, esa era mi duda, sí, o sea, no, Todo ya está usted en ya, el dispositivo, sí. exacto, ya me lo aclaró ahí con decir eso de los subnodos. Pero ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Su aplicación va a estar en un solo computador? Sí, señor, Y nadie más, no va a haber más computadores para esa aplicación, solo uno. solo uno, sí. Y si se daña el computador, se Eh, pierde su software, se pierde todo. sí. Ahí es donde tenemos un problema. Usted debe tener un sistema de respaldo, porque no puede ser en estas alturas de este mundo en el que vivimos de conexiones. No puede ser que usted cree una aplicación y si se le robaron el computador al dueño, se le vaya toda la información de sus inventarios o de lo que usted vaya a almacenar ahí. Pues digamos que es que la aplicación, ni siquiera la empresa utiliza un sistema como de almacenado de la información, es como trasladar a la empresa que es una microempresa apenas de 12 empleados, que por mucho la mucha tecnología que usan es un celular. Entonces la idea es que por lo menos con un computador pues puedan llevar ese registro que se Claro, desea. pero debe tener un respaldo en algún lado, John. Ok, Sí, ya o sea en la sea, web, ya sea en la web o ya sea en otro computador a través de la red, pero debe tener un respaldo. No puede ser que la información esté en un solo lado y si la información se pierde, se dañe la empresa y se acabe la empresa porque toca otra vez, quedan sin lo manual y quedan sin lo físico. O sea, si quedan sin lo electrónico y si quedan sin lo físico, ¿qué hacemos con la empresa? ¿Volver a retomar todo el inventario? Entonces tiene que buscar un sistema de respaldo para eso. Sí, así sea que guarde cierta información en la nube y después la descargue, así sea en el correo electrónico y después la descargue si pasa algo y pueda almacenarla en el computador nuevamente. o sea que en ese caso, qué pena ya para cómo terminar. De pronto como una solución a planteando lo que usted me dice, sería buscar la forma de que por lo menos la base de datos sea en la nube. Claro, claro, que la base de datos esté en la nube, sí. Eso sería lo mejor. Ok. ¿Listo? Ahí vamos descubriendo problemitas de nuestros proyectos formativos. Con esas preguntas y con lo que están ustedes mirando, vamos a descubrir eso, porque pues eso no, son cosas que no hemos pensado aún y que son realmente necesarias, ¿sí? Para nuestro proyecto. Lo que le digo, no puede ser que esté todo el proyecto en un solo computador, entonces se fue la luz y no tenemos cómo hacer nada. ¿Sí? O se robaron el computador o se dañó el computador y entonces se acabó el proyecto. Tenemos que mirar cómo hacemos el respaldo de toda esa información de alguna forma. Listo, ahora entrando otra vez en materia, entonces estamos acá en Star UML, ¿ya ustedes lo conocen? Sí. Vamos a la parte derecha donde está el cubo rojo, damos clic derecho y adjuntar diagrama. Vuelvo y repito, a la mano derecha en el cubito, clic derecho, adjuntar diagrama y deployment diagram. Listo. Vemos acá en la parte inferior que acá ya tenemos los nodos y los componentes. ¿Se acuerdan que yo había hecho un BPMN para un proyecto? Entonces vamos a mirar para ese proyecto cómo sería este diagrama de despliegue. Tenemos un nodo. Listo. Este nodo va a ser un dispositivo móvil. Listo. Tengo acá mi dispositivo móvil. Y como se acuerdan que yo les iba a hacer una aplicación para Facatativá. ¿Sí se acuerdan de lo que estamos hablando o no? Voy a hacer un componente y ese componente va a ser la interfaz gráfica
de usuario de FACAP. Listo. Entonces tengo el dispositivo móvil, que es donde encuentro la parte del software, y tengo la interfaz gráfica de usuario de FACAP. Listo. ¿Hasta ahí estamos claros lo primero? Todos van a tener algo así como esto, ¿cierto? Ahora bien, esto, para poder estar en este dispositivo móvil, tiene que haber un lugar acá que es el servidor. De descargas. Y en ese servidor de descargas está el software el software de instalación. De la app. Listo. Vamos a hacer un poquito más pequeñito por acá. Si sea más cuadradito. Sea más bonito. Listo. Ahora vamos a conectarlo. Listo, y esto necesita World Web para poderse descargar. ¿Hasta ahí han entendido lo que he hecho? Miguel Correa. Sí, sí, señor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Sí ha entendido? ¿Todo bien? Sí, sí, señor, sí entendí prácticamente, pues eso, subir nuestro aplicativo a un servidor, como por ejemplo puede ser el AWS, por ejemplo, para que la persona pueda descargarlo, como si fuera una app móvil, por ejemplo, como si trabajamos en la Exacto, Play eso Store. es lo que está pasando acá. Listo. Listo. Y acá tengo los dispositivos móviles con la interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Y aquí yo voy a poder hacer un reporte, ¿cierto? Y cuando hago un reporte, de pronto que se dañó el foco de la luz en el poste de la esquina de mi casa, esa información que yo tengo va a quedar almacenada aquí en un servidor. Esa información va a quedar en ese servidor y digamos que es por utilizar este que es un artefacto, que es el reporte. Pongámosle que el reporte de incidente. Entonces estoy, para que ustedes me entiendan mi aplicación. Yo en mi aplicación lo que hago es que si veo un hueco, puedo reportarlo para que la administración de Facatativa pueda ir a taparlo. Si veo que se rompió el tubo del agua, puedo reportarla para hacer eso. Entonces, ahí estoy en la interfaz y mando al servidor mi reporte de incidente, y este reporte de incidente tiene que ir dirigido a un servidor de distribución que va hacia donde ese servidor de distribución
va dirigido hacia la persona donde, hacia otra interfaz gráfica de usuario donde ellos puedan dar solución, ¿sí? Entonces, digamos, me lo voy a imaginar así. Reporto el incidente y este va a otra interfaz gráfica de usuario. Va a una interfaz gráfica de usuario. De incidentes. Una interfaz gráfica de incidentes según su naturaleza. Que no puede ir. Si hay una falla eléctrica, no puede ir hacia el mismo lugar que vaya si es una falla del agua. Listo, entonces acá ya vamos así. Y acá envía. El reporte y acá categoriza para su categorización en el servidor de distribuciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí lo comprenden? Instructor, una pregunta. Dígame. Ahí en reporte de incidentes y servicio de distribución. Ahí en el artefacto podría ir, por ejemplo, podría ir si siendo un sistema para inventario, podría ir por ejemplo, a proveedor directamente. Claro. Si usted va a mandar un informe a su proveedor para solicitar lo que está vendiendo en su inventario, pues claro, ahí tendría que estar el pedido para enviarlo al proveedor y que el proveedor pues dé la respuesta y diga si hay el pedido y si lo hay, pues lo solicite y lo envíe. Bueno, sí, señor, gracias. Listo. Instructor, yo le puedo hacer otra pregunta. Sí, claro. Esto, si nos pusiéramos a verlo como una aplicación ya construida, sería como la parte de una aplicación que dice, por ejemplo, la de ayuda o la de si ocurre algo, ¿no? Para enviarle, digamos, un mensaje a los desarrolladores, ¿cierto? De que algo También anda mal, por ejemplo, ¿no? podría ser también, sí, pero pues No, como por ejemplo. Si su aplicación hace un reporte de incidentes, pues sí podría ir. Sí, pero realmente esto es lo que está sucediendo es este reporte de incidentes, digamos, una funcionalidad de esta interfaz gráfica de usuario de FACAP. ¿Qué hace esa es una funcionalidad que tiene ella que puede usted hacer un reporte de cualquier incidente que encuentre en Facatativá. ¿Qué quiere decir? Pues, como les daba el ejemplo, hay un carro varado, ¿sí? En la mitad de la carretera de tal lado. Usted hace el reporte de incidentes, o sea, acá toma la captura, hace el reporte de incidentes y ese reporte va a este servidor de distribuciones donde
direcciona o hace la categorización para enviarlo a la compañía correspondiente, ¿cierto? Ya sea en este caso, si es un carro que está varado, pues a movilidad, para que manden una grúa y pueda hacerlo. Lo que quiero decir es que de aquí se tienen que desprender varias funcionalidades según las características de su aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si su función es inventarios, pues tiene que mirar cómo administra sus inventarios, cómo hace toda la funcionalidad. Si su aplicación es digamos, solicitar algún servicio como compras o algo así, pues debe desplegar todas las compras que usted hace. Entonces, voy a poner acá otra funcionalidad que tiene FACAP. FACAP puede hacer un report, hacer una configuración, y si usted tiene algún problema, oprime un botón y tiene un mensaje SOS. Ese mensaje SOS es como decirle, me va a pasar pilas que me va a pasar algo, y envía de este nodo a este otro nodo, que es a otro dispositivo móvil. Envía a otro dispositivo móvil un mensaje de alerta voy a hacerlo con otro para que sea diferente, y envía la ubicación. Listo, entonces es así. Ustedes de FACAP, a través de un botón de pánico que hay, oprime ese botón y él envía un mensaje de alerta que dice, oye, estoy en peligro. Y la ubicación a el nodo que usted tenga configurado. Pues vamos a ponerlo acá para que sea claro. Vamos esto más para allá. Uy. Según configuración. ¿Qué quiere decir? Usted configura su dispositivo para que le envíe, digamos, a una persona que pueda ayudarle a su hermano, a su tío, a su papá. Entonces tiene un problema, uy, pilas que me va a pasar algo, y le envía, estoy en problemas, y la ubicación para que la persona pueda ayudarlo. Y también puede configurar esto para la policía, ¿no? Si usted ve que la van persiguiendo y, uy, pilas que me van a robar, entonces dice, uy, la policía pues se pone en alerta para poderlo ayudar. ¿Sí entienden la funcionalidad? Sí, señor, sí, entiendo cómo funciona.
Pero una pregunta ahí, instructor. Cuando usted pone, por ejemplo, la parte de ubicación, pues obviamente según su configuración no habría, por ejemplo, pues no conozco muy bien, pero por eso le pregunto, ¿no habría, por ejemplo, un nodo extra que se relacione con el dispositivo móvil que le ayude a, digamos, a mantenerse ubicado o no es necesario? Ya con el servidor basta. Claro, la ubicación, es que si lo vemos todo, pues todo tiene que ir. Esto es un mensaje, ¿no? El servidor tendría que conectarse. A ver, hacemos otro nodo por acá para hacerlo más completo. Tendría tendría que conectarse al servidor y el mensaje no va directo ¿a qué? Tiene que ir a la nube y luego el servidor direccionar el mensaje hacia el dispositivo móvil, como se hace todas las llamadas, ¿no? O todo lo que pasa en un dispositivo móvil. ¿Así sí estaría bien? Pues sí, instructor, yo le pregunté, digamos, como por esa duda, ya que como hablamos de, por ejemplo, temas de ubicación, haría falta, digamos, como un nodo extra o un servidor extra, ¿sabes? Que de repente Claro, se y para el encargue de mensaje redireccionar. también. Y para el mensaje también, porque el mensaje no va Claro, directo va primero al servidor. Lo mismo cuando usted hace una llamada, no va directo de teléfono a teléfono, va al satélite y el satélite manda la señal, ¿cierto? Entonces así estaría mejor. Tiene toda la razón. Listo. listo, instructor. Entonces, Sí, ya más o listo. menos entiendo cómo va. Entonces, Listo, gracias. la idea es que ustedes miren todos los dispositivos de hardware que van a utilizar y cómo va a ser la funcionalidad en su estructura para su proyecto formativo. Lo mismo, tengan en cuenta eso, cómo va a ser el respaldo, ¿sí? ¿Dónde va a almacenar la información? ¿Cómo va a quedar? ¿Quién va a poder tener acceso a esa información? ¿Quién va a ser? ¿Cuáles son las personas que van relacionadas acá? ¿Sí? Entonces, si es un inventario, pues una persona va a ser pues el que registre las ventas y la otra persona va a ser el que de pronto si se acaba algún producto solicite ese producto, ¿cierto? A través de la información que tenga en su inventario y así sucesivamente. Listo. Ahí ya quedó esto para que ustedes continúen trabajando y miren toda la estructura de sus diagramas. Es importante que también miren por ahí otros diagramas y también miren en la aplicación, etcétera, etcétera. Listo. Ahí con eso terminamos esta evidencia del diagrama de despliegue de su proyecto formativo de software. Entonces, para tener en cuenta, primero definan todo el hardware y luego definan qué van a hacer con el software, ¿cierto? O definan todo el software primero y en qué va a ir en cuál hardware va a ir ese software. Instructor, Listo. una pregunta. Dígame. Este diagrama de despliegue puede ir puede ser el mismo en la evidencia anterior que pedía un diagrama de despliegue y diagrama de componentes. La idea de eso era que usted hiciera antes de que supiera cómo hacerlo, el diagrama de despliegue para que se equivocara y supiera cómo hacerlo y después corregirlo. Sí, pues obviamente va a ser muy parecido. Bueno, sí, señor. Listo. Ahora entramos ya aquí a otro tema. Y este tema es muy importante. Ya habíamos mirado algunas estructuras anteriormente. Y aquí vamos a ver esa validación de documentos nuevamente, ¿cierto? Y con ello saber qué tenemos y qué nos hace falta en nuestro proyecto formativo según cada una de las características que vamos realizando. Entonces acá este taller se llama validación de documentos. Y aquí vamos a hablar de los artefactos. ¿Recuerdan qué es un artefacto?
Sí, señor, los entregables. Todos los entregables, todo lo que es un entregable. ¿Listo? Entonces, vamos a leer primero la guía y luego seguimos acá con la... Existen varias formas de evaluar un conjunto de artefactos, ¿cierto? Y cómo estos artefactos están relacionados con uno o con más proyectos. Por lo general se enfocan los artefactos en el grado de utilidad de cada artefacto para cubrir una meta específica. ¿Qué quiere decir? Pues el manual del usuario, digamos, pues se enfoca en ese grado de utilidad, para qué sirve ese manual de usuario, ¿cierto? ¿Y cuál es la meta específica? Pues que los usuarios puedan leerlo y puedan despejar sus dudas. Además deben de profundizar sobre temas como consultar el material complementario, elaborar un informe teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras. Entonces, ¿qué es un artefacto? Ustedes ya deben de buscar la definición y sacar sus propias conclusiones. ¿Cuáles son los tipos de artefactos que hay? ¿Cuáles son esos tipos de entregables? ¿Qué es la evaluación de artefactos? Entonces, pues, ¿qué es esa evaluación y cómo se realiza una evaluación de los artefactos? ¿Qué instrumentos se utilizan para realizar esa evaluación de artefactos? ¿Y qué se espera obtener? ¿Cuáles son los resultados a obtener? Entonces tienen que contestar estas preguntas enfocadas en esos entregables que ustedes van a realizar después de leer el material de formación, y pues entregan su trabajo en un PDF. ¿Listo? Por ahí alguien estaba subiendo los trabajos en Word. Trate de subirlos en PDF porque quedan mejor. ¿Hasta ahí está claro qué tienen que hacer? Leer el material de formación y contestar las preguntas. ¿Listo? Listo, Sebastián. Ahora sí vamos acá. Y dice, la validación es demostrar que un producto cumple con sus requisitos cuando la ejecución del código es necesaria, ya sea de forma aislada para unas pruebas unitarias o en varias etapas de integración. Automatizar estos conjuntos de pruebas es un gran ahorro de tiempo para desarrollar un software integrado. Listo. Entonces, ustedes lo que deben de hacer es eso. Obviamente no va a ser automático, pero deben de tenerlo reidentificado para saber qué les hace falta dentro de todos sus artefactos y cómo lo van a realizar. Esto lo que va a hacer es mejorar la calidad del software que ustedes van a desarrollar, porque ya saben qué tienen y qué les va a hacer falta, ¿sí? Aparte, si van a recibir otro proyecto, van a saber en cada una de esas fases de ese proyecto, pues, cuáles son esos entregables, y con eso poder realizar una trazabilidad, a ver si cumple con todos estos requisitos o no cumple. Y de pronto con su experiencia van a mirar o van a saber cuál de estos artefactos realmente es vital, muy necesario, y cuál de pronto no es tan necesario, ¿sí? Entonces, digamos, para mí, pues, un software no podría existir sin los requerimientos funcionales y no funcionales. Listo. Eso es vital. Pero de pronto sí podría existir si no tiene un nombre, ¿sí? Simplemente es un software que estamos desarrollando para la empresa de Juanito, pero no tiene el nombre como Backup. No tiene nombre. Eso es un requerimiento, y es un entregable, pero no es tan necesario. Ustedes van a ir identificando eso. Y con eso van a poder realizar, pues, mirar cuáles realmente son esos artefactos que se necesitan para cada proyecto. ¿Cierto? Entonces ustedes van identificando cuáles son esos aspectos a evaluar, identificar los instrumentos que van a utilizar, mirar las medidas que se van a utilizar para las correcciones, para lo que tienen que hacer, tener en cuenta los requerimientos del software y realizar la trazabilidad. Listo. Con eso queda explicadita la evidencia mejor y ya saben qué es lo que tienen que hacer. Y continuamos con la siguiente. Ya en la anterior evidencia sabemos cómo evaluar, qué es un artefacto, cómo se realizan,
cuáles son los instrumentos a realizar para utilizar esos artefactos, y acá ya nos va a comenzar a pedir alguna de esas cosas, ¿cierto? Y entonces acá esta evidencia nos va a decir que tenemos que realizar un diseño de instrumentos para verificación de los artefactos. ¿Qué quiere decir? Acá los investigamos, cuáles son los instrumentos, y acá ya nos va a decir para su proyecto formativo, diseñe un instrumento para verificar esos artefactos. Entonces deben de leer, pues, cuáles son las pruebas de software, que consiste en verificar los comportamientos del programa directamente a través de un grupo finito de casos de prueba. Pues, cuáles son las pruebas que ustedes pueden realizarles a esos instrumentos, ¿sí? Que sea infinito, no puede ser unas pruebas que sean infinitas, o si no, nunca vamos a realizar eso. ¿Cuáles son los comportamientos esperados? ¿Cuáles son las estructuras esperadas que se tienen para poder fundamentar el proyecto y para mirar cuál es la estructura? Y que tengan una solución y que se pueda mejorar en caso de que haga falta, pues, alguno de los requisitos. Listo. Entonces, es solamente mirar el instrumento que vamos a utilizar para aplicar la estructura que estamos realizando, ¿cierto? Entonces, acá están planificación de la documentación, fuentes confiables, utilizar herramientas de recolección de información, tipos de fuentes, documentos para un trabajo escrito. Acuérdense que es la introducción, contenido y metodología. Listo. Recuerden, acá estamos recomendando de pronto una lista de chequeo, ¿cierto? Los cálculos de métricas de software, procesos de recopilación de métricas de software. Entonces ustedes tienen que mirar cómo van a ajustar esas estructuras a su proyecto formativo. ¿Listo? ¿No está difícil esa evidencia? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señor, claro, hasta ahí. Listo. Después de estructurar acá esa herramienta, ya acá nos pide una lista de chequeo para validación de documentos de la fase de diseño. Entonces usted ya tendría que haber tenido esta investigación y tiene que profundizar en la fase de diseño todos los entregables que tiene, toda la documentación que debe tener hasta ese momento. Y lo debe plasmar a través de una lista de chequeo. Ya saben que, o ya han hecho alguna lista de chequeo, ya saben que las listas de chequeo son formatos de control que elabora para registrar mediciones o cumplimiento total o parcial de alguna tarea. Y con esto, pues, vamos a mejorar la calidad de nuestro software. Acuérdense que esta lista de chequeo está enfocada en profundizar la fase de diseño de su software o de su proyecto formativo. Entonces acá hay un ejemplito de la lista de chequeo, ¿cierto? Listo, planeación de la documentación, fuentes confiables, utilizar listo, acá no hay nada más que hacer. Lista de chequeo, y acá hay unos videitos que les voy a compartir para que los tengan por ahí de la lista de chequeo. ¿Están fáciles las evidencias de esta vez, sí? Solamente como seguir la estructura de ir reconociendo una cosa, ir sumándole a la otra y sumándole a la otra para ir identificando cada una de ellas. Listo. Ya vamos acabando. Y continuamos con informe de evaluación de artefactos de diseño de software. Entonces, aquí hacen la lista de chequeo y luego realizan un informe diciendo
Hasta ahí, ¿qué tienen y qué no tienen? ¿Qué quiere decir? Ustedes ya en este proceso donde van, pues aquí deben de ponerse al día con todas las evidencias primero, porque, pues digamos acá en la lista de chequeo va a aparecer el diagrama de despliegue, ¿sí o no? Y ya lo deben de tener hecho, no van a poner acá en el informe, me hace falta el diagrama de despliegue porque no he hecho la evidencia, no, pues tienen que estar al día para que puedan realizar este informe de evaluación de los artefactos de diseño de software de manera adecuada y de repente si les hace falta algo que no sea lo que están en las guías. ¿Sí? Ahí van a calificar. Recuerde que los informes, pues, ¿qué? Son pues un documento en los que se plasma una serie de procesos de acuerdo con los requerimientos, el objetivo a alcanzar y también son conocidos como un reporting. Y no es más que realizar un análisis a profundidad, pues, de lo que se va a desarrollar y en qué estado está, si de pronto les hace falta algún tipo de porcentaje y cómo poder corregir. ¿Sí? Entonces es simplemente realizar ese informe por ahí de una o dos hojitas y listo. ¿Está fácil o difícil? Listo, entonces ahí ustedes tienen que enfocarse aquí en este modelo de diseño para poder estructurar su informe. ¿Dudas hasta ahí de esta evidencia? Instructor, esta última evidencia también parecida a la anterior como una lista de chequeo. No. La lista de chequeo es donde identifica, acá venga, le muestro acá en esto. La lista de chequeo identifica si hay o no hay, si está o no está y qué pasó. Pero aquí lo que usted hace es ya decir lo que hace falta en esta lista de chequeo. No está el diagrama de clases porque no entendí la tarea, no mentiras. En su proyecto formativo, digamos, dice, no está el diagrama de comunicaciones. ¿Por qué? Porque pasó esto. O no encuentro de pronto la interfaz gráfica de usuario. ¿Por qué? Que en la fase de diseño está la interfaz gráfica de usuario. ¿Por qué no la tiene? No, pues porque todavía no la he definido, no sé cómo va. ¿Sí me entiende? Sí, señor, como una especie de justificación. Sí, pero ahí tiene que ir todo escrito. Arriba identifica lo que tiene y lo que no tiene y abajo da el informe de lo que está pasando. Ah, bueno, sí, señor. Listo. Lista de chequeo, informe de evaluación de diseño de los artefactos. Y acabamos. Ahí acabamos. Informe de evaluación de los artefactos de diseño. Con esta evidencia acabamos, muchachos. Ya las otras son de comunicación. Entonces, por favor, ponerse al día para los que están aquí y para los que no están hasta este momento. Con esto acabamos la actividad de proyecto 4 en la parte técnica. Entonces deben ponerse al día para poder entregar esta evidencia de informe de evaluación de artefactos de diseño de manera adecuada y poder iniciar en la siguiente clase la estructura que vamos a ver para poder realizar las interfaz gráficas de usuario. Recuerden leer el material de formación, ¿sí? Para poder realizar las evidencias de manera adecuada y poder estructurarlas de la mejor forma. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí? Instructor, yo le quiero hacer una pregunta, pero no es con respecto a estas evidencias, sino que pues tengo una duda de una de las de una de las evidencias anteriores. ¿Usted de casualidad recuerda de las primeras que vimos en esta guía de aprendizaje 4, que era la de la identidad, entidades y relaciones, ¿no?
Sí. Usted Sí, de sabe que acuerdo. nosotros teníamos que hacer el diseño de, o sea, modelo relacional de un caso de estudio y de nuestro software. Sí. ¿Sabe? Yo hice los dos, pero sucede algo. En esas hay una que también dice identificar las entidades y relaciones planteadas en el caso de estudio. ¿Esa cómo sería? Sí. ¿Sería la misma del caso de estudio, instructor? Es que no la entendí. O sea, yo hice ambas, la del caso de estudio y la del software, la del proyecto mío. Es la misma, sí. Es que lo que pasa es que yo las uní, pero en una era identificar la entidad y la relación y en la otra era el modelo relacional, pero como yo hice ambas en la misma. O sea que puedo subir la del caso de estudio que ya yo presenté y que incluso ya usted ya me la verificó, o sea, Sí, sí, ya sí, la sí, pues es revisó y la todo. misma. Yo sé lo que Ah, me está listo. hablando. Listo, Es instructor, la, qué es pena. la Es misma. que tenía esa duda desde hace semanitas, sí, pero listo, está bien. Dice Eso caso era de todo. estudio. Sí, 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 es la misma. Es la misma, pero si tienen que, como él, que si la tiene bien puede subirla en ambos lados. Si la tienen mal, no la van a subir en ambos lados porque no pierden ambas. No, claro, sí, le digo porque usted incluso ya la verificó y ya me la aprobó prácticamente. Eso es. A ver, le voy a mostrar lo que usted me está diciendo. Es que lo que pasa ahí es que hay un errorcito, pero bueno, ya que lo encontró, lo voy a decir. Aquí está diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio, ¿cierto? Y acá identificar entidades relaciones planteadas del caso de estudio. Lo que sucede, compañerito, para que lo sepa, es que esta de acá abajo no está en la guía. Esta no está. Entonces vamos a esta es en la guía 4, ¿cierto? Sí, señor, esa es en la misma 4 de las primeras evidencias que Entonces, mira, vimos. para que no me digan, uy, ojalá no va a salir porque si no vas a quedar en mal. Comenzamos acá las evidencias, formulación, solo bien. Esta es la primera, diseñar el modelo conceptual de acuerdo al caso de estudio, ¿sí o no? Es esta primera que está acá. Diseñar el modelo conceptual de acuerdo al caso de estudio. Por eso yo no se la pido. Por eso, pues ya que usted la encontró ahí, pero por lo general no la pido. Luego sigue la siguiente evidencia, que es mapa conceptual del proyecto de desarrollo de software, que es esta que está aquí. Modelo conceptual y lógico del proyecto de software. Pero ya después, cuando pasamos otra vez a la otra, ya no está evidencia, acá no hay evidencia. Pasa a evidencia taller de conceptos y principios de la programación orientada a objetos. Si es que la otra no está, acá la del proyecto, evidencia, y no hay más evidencias. Por eso yo esa la dejo siempre así en blanquito, porque por eso les pido en esta, pues los dos proyectos. Entonces, pues, si usted quiere subirla, súbala, pero si no, no es necesario porque esta yo no la califico. Es más, debería yo era de quitarla de ahí. ¿Sí o no? Pues, instructor, si usted puede, no estaría mal, de verdad, porque como usted dice, ya nos calificó la del caso de estudio y la de nuestro proyecto. Es confusión. Vamos a ver si la puedo quitar. Y de una vez dejamos listo esa para que no aparezca ahí. Voy a darle a ocultar. Y se me hace una buena opción para que no podré o se podría mostrar en página de recurso. Déjenme mirar una cosita. No la dejo ocultar, vean. Así ve. Sí. Listo, ya la dejé, ya la oculté. Ya no la van a ver. Vale, listo, instructor, esa era la duda, Voy gracias, ¿no? a Listo. evitar ahí la confusión. Listo, muchachos, no es más. Chévere que pudimos aclarar para que vean que yo no estoy mintiendo, no está en la guía, pues no está en la guía, no la tengo que realizar y además ya la habíamos hecho en la primera evidencia, entonces no hay necesidad de subirla 2 veces para ponerme a mí a calificar doble trabajo. Entonces, listo, Instru- muchachos. Instructor, usted mañana nos comparte el videito, ¿cierto? Al Sí, sí, grupo. mañana les Listo, comparto listo. el videito. Quedamos así. Gracias por todo, bendiciones, muchachos. Por Listo, favor, sí, señor. ánimo a seguir estudiando y a echar para adelante con esto.
Ya vamos a continuar con la actividad de proyecto 5 y acabamos. Entonces, bendiciones para todos y que estén bien.